En 1875, en las vastas llanuras de Dakota del Sur, donde el viento susurra secretos ancestrales y la tierra guarda memorias de sangre y lágrimas, una niña rechazada por su propia gente descubrirá que la verdadera belleza no reside en los ojos de quienes nos juzgan, sino en el corazón de quienes nos ven como realmente somos. Esta es la historia de Esperanza Morales, de 13 años, cuyo destino cambiaría para siempre cuando un guerrero lakota pronunciara 3 palabras que su propia familia nunca le había dicho. ¿Puede una sola mirada de compasión cambiar el curso de 2 mundos enfrentados? Acompáñanos en este viaje donde el prejuicio se enfrenta al amor verdadero y donde una niña olvidada se convertirá en el puente entre 2 culturas. No te pierdas esta historia, que te hará reflexionar sobre el poder transformador de la aceptación. El sol de agosto golpeaba sin piedad el pequeño asentamiento de Deadwood Creek, donde las casas de adobe se aferraban a la tierra como cicatrices en la inmensidad de las grandes llanuras. Entre las calles polvorientas, donde los caballos levantaban nubes de tierra que se mezclaban con el aroma a tortillas quemadas y tabaco rancio, Esperanza Morales caminaba con la cabeza gacha, cargando un cántaro de agua que pesaba casi tanto como su corazón. A sus 13 años, Esperanza había aprendido a moverse como una sombra entre su propia gente. Su cuerpo rollizo, sus mejillas redondas como lunas llenas y su cabello rebelde que se escapaba constantemente de las trenzas la habían convertido en el blanco perfecto para las burlas crueles de los otros niños y las miradas de desaprobación de los adultos. En una comunidad donde la supervivencia dependía de la fuerza y la resistencia, donde las mujeres debían ser esbeltas para trabajar duro desde el amanecer hasta el anochecer y los hombres fuertes para defenderse de bandidos e indios hostiles, Esperanza se sentía como una anomalía dolorosa, un error en el diseño perfecto de la vida fronteriza. «Mira por dónde vas, gorda», le gritó Miguel Hernández, un muchacho de 15 años cuyo rostro curtido por el sol despiadado del desierto mostraba la misma crueldad que había aprendido de su padre, un minero amargado por años de buscar oro que nunca apareció. El cántaro se tambaleó peligrosamente en las manos regordetas de Esperanza y algunas gotas de agua preciosa se derramaron en la tierra sedienta, cada gota como una lágrima de desperdicio en un lugar donde el agua valía más que el whisky. Sus mejillas se encendieron de vergüenza mientras Miguel y sus amigos se reían con esa crueldad casual que solo los adolescentes pueden perfeccionar, sus voces cortantes como cuchillos oxidados en el aire caliente y seco. «Debería comer menos y trabajar más», murmuró Dolores Vázquez, una mujer de mediana edad cuyo rostro arrugado como cuero viejo reflejaba años de lucha implacable contra el sol implacable, los vientos cortantes del invierno y la vida dura de la frontera que no perdonaba a nadie, mucho menos a las mujeres. Su pobre madre, que Dios la tenga en su gloria, se avergonzaría de verla así. María siempre fue una mujer trabajadora, delgada como un junco y fuerte como el hierro. Esperanza apretó los dientes hasta que le dolieron las mandíbulas y siguió caminando, cada paso una pequeña victoria contra la humillación que la amenazaba con aplastarla. Su madre, María Morales, había muerto 2 años atrás durante una epidemia de fiebre tifoidea que se había extendido por el asentamiento como fuego en pasto seco, llevándose a muchos en el pueblo, especialmente a los más débiles y vulnerables. Desde entonces, vivía con su tía Remedios, una mujer amargada por la pérdida de su propio esposo en las guerras contra los apaches, que veía en Esperanza más una carga económica y emocional que una bendición familiar. El recuerdo de su madre era lo único que mantenía a Esperanza funcionando algunos días. María había sido diferente a las otras mujeres del pueblo. Donde otros veían solo el peso de su hija, María veía belleza. Donde otros veían torpeza, María veía ternura. «Eres mi tesoro más preciado», solía susurrarle al oído antes de dormir, cuando las estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre el terciopelo negro del cielo infinito. «El Señor te hizo especial por una razón, mi niña hermosa». Pero María estaba muerta, y sus palabras amorosas se habían ido con ella a la tumba, dejando solo el eco doloroso de una voz que nunca volvería a defenderla.
Esperanza, ¿por qué tardas tanto? La voz áspera como papel de lija de su tía Remedios cortó el aire cuando la niña entró finalmente en la pequeña casa de adobe que ahora llamaba hogar, aunque nunca se había sentido como tal. Remedios Morales era una mujer delgada como un junco seco, con ojos hundidos que parecían haber perdido toda la esperanza que su sobrina llevaba paradójicamente en el nombre. Sus manos, siempre ocupadas en alguna tarea doméstica, se movían con la eficiencia mecánica de alguien que había aprendido a vivir sin alegría. La señora Gutiérrez dice que necesita ayuda con la costura para el vestido de boda de su hija, y tú aquí, perdiendo el tiempo como siempre. Lo siento, tía, murmuró Esperanza, dejando el cántaro de barro junto a la puerta de madera, carcomida por los años y el clima implacable. La casa olía a chile seco, frijoles refritos y resignación, con santos de yeso que observaban desde las paredes agrietadas, con expresiones tan severas y juiciosas como las de los habitantes del pueblo. San Judas, el santo de las causas perdidas, la miraba con particular intensidad desde su nicho cerca de la cocina, como si supiera algo sobre su destino que ella misma desconocía. «Lo siento, no llena el estómago, ni paga el techo que tienes sobre tu cabeza», replicó Remedios sin levantar la vista de la masa que amasaba con movimientos mecánicos y repetitivos, sus nudillos blancos por la fuerza que aplicaba, como si estuviera golpeando a la vida misma. «Mañana irás al arroyo Piedra Blanca a lavar la ropa de medio pueblo, y esta vez no te entretengas mirando las nubes como una tonta romántica que cree en cuentos de hadas. Este es el mundo real, niña, y en el mundo real la gente como nosotras trabaja hasta morirse». Esperanza asintió en silencio, acostumbrada ya a los sermones amargos de su tía. Remedios había sido diferente antes, según los recuerdos vagos que tenía de cuando era más pequeña. Había sonreído más, había cantado mientras cocinaba, había tenido sueños más allá de la mera supervivencia. Pero la muerte de su esposo en una emboscada apache había endurecido su corazón como el cuero al sol, y ahora veía el mundo a través de lentes oscuros que no dejaban pasar ni un rayo de esperanza. Esa noche, mientras las estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre el terciopelo negro del cielo infinito, y el pueblo se sumía lentamente en el silencio, roto solo por el ladrido ocasional de los perros callejeros y el lamento del viento entre las casas de adobe, Esperanza se escabulló de la casa con el sigilo de alguien que había aprendido a volverse invisible. Necesitaba respirar aire que no estuviera cargado de reproches y expectativas imposibles, alejarse de las miradas juiciosas y las palabras cortantes que la seguían como sombras malévolas incluso en sus sueños. Caminó por las calles vacías hasta el pequeño cementerio en las afueras del pueblo, donde las cruces de madera se alzaban como centinelas silenciosos bajo la luna plateada que derramaba su luz suave sobre las tumbas de los que habían encontrado paz en la muerte. El cementerio era uno de los pocos lugares donde Esperanza se sentía verdaderamente en paz, donde nadie podía juzgarla ni encontrarla deficiente. Se sentó junto a la tumba de su madre, marcada con una cruz simple de madera de pino que llevaba grabado con letras toscas pero cuidadosas: María Morales, Madre Amada, 1839-1873. Había sido el padre Miguel quien había tallado las letras, porque Remedios había dicho que no tenían dinero para una lápida de piedra apropiada. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente brotaron como un manantial liberado, cayendo sobre la tierra compacta que guardaba los restos de la única persona que la había amado sin condiciones ni reservas. «Mamá», susurró al viento nocturno que mecía las hierbas secas y llevaba el aroma a salvia y tierra húmeda. «¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué no puedo ser como las otras niñas del pueblo?» Su voz se quebró como cristal contra las piedras mientras abrazaba sus rodillas regordetas contra el pecho, haciéndose un ovillo de dolor. «Todos dicen que soy una carga, que nunca encontraré marido, que soy una vergüenza para la familia. ¿Es verdad, mamá? ¿Soy realmente tan horrible como dicen?» El viento le trajo el aroma familiar a las flores de jazmín que su madre solía cultivar en el pequeño jardín detrás de su casa anterior, antes de que la enfermedad se la llevara y cambiara todo para siempre.
Por un momento mágico y doloroso, Esperanza creyó escuchar la voz suave y melodiosa de su madre, susurrándole al oído las palabras que solía decirle antes de dormir, cuando el mundo parecía un lugar más amable y lleno de posibilidades. Eres mi tesoro más preciado, mi niña hermosa. El Señor te hizo especial por una razón que algún día entenderás. Pero cuando abrió los ojos húmedos de lágrimas, solo encontró el silencio profundo de la noche y la realidad implacable de su soledad. Las estrellas la miraban desde arriba con la misma indiferencia que las personas del pueblo, hermosas y distantes, inalcanzables para alguien como ella. Sin saberlo, mientras Esperanza lloraba junto a la tumba de su madre y derramaba su dolor sobre la tierra silenciosa, unos ojos oscuros como pozos profundos la observaban desde la distancia con una mezcla de curiosidad y compasión que habría sido imposible imaginar. Águila Vigilante, un guerrero lakota de 25 años, con músculos definidos por años de caza y guerra, había venido en misión secreta de exploración para su tribu, observando los movimientos y rutinas del asentamiento mexicano que había crecido como una herida en territorio que una vez perteneciera ancestralmente a su pueblo. Su misión era simple: evaluar las defensas del asentamiento, contar el número de hombres armados, identificar las rutas de escape y las fuentes de agua. Era trabajo de guerra, preparación para posibles conflictos futuros, pero al ver a aquella niña llorando con tal dolor desgarrador en el cementerio, sintió que algo se removía profundamente en su interior, una compasión que trascendía las barreras del idioma, la cultura y la enemistad histórica entre sus pueblos. Durante 3 días había observado el pueblo desde las colinas circundantes, y durante esos 3 días había notado cómo trataban a la niña regordeta. Había visto las burlas crueles, las miradas de desprecio, el rechazo sistemático de su propia gente. En su cultura lakota, donde cada miembro de la tribu era valorado por sus cualidades únicas y donde la belleza se medía por la bondad del corazón, la fuerza del espíritu y la contribución al bienestar común, aquella crueldad le resultaba no solo incomprensible, sino profundamente ofensiva. Los lakota creían que el gran espíritu creaba a cada persona con un propósito específico, con dones únicos que contribuían a la armonía del universo. Una persona podía ser valorada por su sabiduría, otra por su fuerza, otra por su habilidad para curar, otra por su capacidad para traer alegría a los demás. La idea de rechazar a alguien por su apariencia física era tan ajena a su cosmovisión como lo sería rechazar al sol por ser demasiado brillante o al río por correr demasiado rápido. Mientras observaba a Esperanza llorar, Águila Vigilante recordó las palabras de su abuela, una mujer sabia que había visto muchas estaciones cambiar y había aprendido los secretos profundos de la vida. Nieto mío, el gran espíritu a veces envía sus mensajes más importantes a través de los que el mundo considera menos importantes. Los guerreros más grandes no siempre son los que llevan las armas más afiladas, sino los que llevan los corazones más puros. Había algo en la forma en que la niña lloraba, en la dignidad con que soportaba el rechazo, en la ternura con que hablaba a la tumba de su madre, que tocó algo profundo en el alma del guerrero. Era como ver a un espíritu hermoso atrapado en un cuerpo que el mundo no sabía valorar. Mientras Esperanza regresaba lentamente a su casa, arrastrando los pies por el sendero polvoriento y limpiándose las últimas lágrimas con el dorso de la mano, no podía imaginar que al día siguiente un encuentro fortuito junto al arroyo cambiaría no solo su percepción de sí misma, sino el destino de 2 pueblos que parecían condenados a la desconfianza y el conflicto eternos. El amanecer se acercaba lentamente al horizonte, pintando las nubes con tonos dorados y rosados que prometían un nuevo día. Un día que traería consigo palabras que Esperanza nunca había esperado escuchar, una verdad que transformaría su mundo interior para siempre, y el comienzo de una cadena de eventos que pondrían a prueba el poder de la compasión humana para superar el odio y la incomprensión. En las colinas, Águila Vigilante también se preparaba para regresar a su campamento, pero algo le decía que su misión había cambiado. Ya no era solo un explorador observando a un enemigo potencial. Había visto algo en aquella niña
que lo había tocado profundamente y sabía con la certeza que viene de las visiones sagradas que sus caminos estaban destinados a cruzarse de una manera que cambiaría ambas vidas para siempre. El arroyo Piedra Blanca corría perezoso entre las rocas de granito pulidas por siglos de corriente constante, creando pequeños remolinos que reflejaban el cielo matutino como espejos líquidos que capturaban fragmentos de nubes y los convertían en sueños danzantes. El agua cantaba una melodía antigua mientras se deslizaba sobre piedras que habían visto pasar generaciones de lakotas, mexicanos, españoles y todas las culturas que habían habitado estas tierras antes de que los mapas dividieran el mundo en líneas imaginarias de propiedad y conflicto. Esperanza había llegado antes del amanecer, cuando la niebla matutinal aún se aferraba a la superficie del agua como los sueños se aferran al despertar, y los pájaros comenzaban su sinfonía diaria con trinos que rompían el silencio sagrado de la noche. Llevaba un cesto de mimbre trenzado lleno de ropa sucia de medio pueblo, pues su tía Remedios había aceptado trabajos adicionales de lavandería para ganar unas monedas extra que los ayudaran a sobrevivir otro mes más en un mundo que no daba regalos a nadie. El agua helada del arroyo le entumecía las manos hasta los huesos, mientras restregaba con fuerza las manchas obstinadas de barro seco, sudor rancio y sangre de las camisas de los vaqueros, las faldas pesadas de las mujeres del pueblo y los overoles manchados de los mineros que regresaban cada noche, cubiertos de polvo y esperanzas rotas. Cada prenda contaba una historia silenciosa de trabajo duro, de vidas que se desgastaban lentamente como la tela bajo el sol implacable de la frontera, donde cada día era una batalla contra los elementos, la pobreza y la desesperación que acechaba en los márgenes de la civilización. Mientras trabajaba con la dedicación meticulosa que había aprendido de su madre, Esperanza cantaba en voz baja una canción que María solía tararear mientras hacía las tareas domésticas, una melodía melancólica que hablaba de amores perdidos, esperanzas rotas y la resistencia silenciosa de las mujeres que mantienen el mundo funcionando con sus manos trabajadoras y sus corazones inquebrantables. La canción fluía desde su garganta, como el agua del arroyo, natural y constante, llevando consigo el peso de generaciones de mujeres que habían lavado ropa en arroyos similares mientras soñaban con vidas mejores para sus hijos. No se dio cuenta de que no estaba sola hasta que una sombra larga cayó sobre el agua como el ala de un águila gigante. Levantó la vista sobresaltada, con el corazón saltando como un conejo asustado, y se encontró con los ojos más profundos y expresivos que había visto jamás. Un hombre alto como un roble centenario, de piel bronceada por incontables días, bajo el sol de las llanuras, y cabello negro como la obsidiana trenzado cuidadosamente con cuentas de colores que contaban historias de batallas ganadas y visiones recibidas. La observaba desde la orilla opuesta del arroyo, con una presencia que llenaba el espacio sin ser amenazante. Vestía pantalones de cuero de búfalo trabajados con diseños geométricos que representaban el viento, las montañas y los espíritus de los animales sagrados, y una camisa sin mangas que dejaba ver los músculos definidos de sus brazos, decorados con tatuajes que parecían mapas de un territorio sagrado, donde solo los iniciados podían leer los significados ocultos. Una pequeña bolsa de medicina colgaba de su cuello y plumas de águila adornaban su cabello, marcándolo como un guerrero de alto rango en su tribu. Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba como el galope de caballos salvajes. Había escuchado historias terribles toda su vida sobre los indios salvajes que atacaban los asentamientos sin previo aviso, que robaban niños para convertirlos en esclavos, que escalaban a las familias enteras y dejaban solo cenizas y muerte en su camino. Las historias se contaban alrededor del fuego en las noches frías, con voces susurrantes que hacían que los niños se acurrucaran más cerca de sus madres y los hombres revisaran sus armas antes de dormir. Pero este hombre no parecía corresponder a ninguna de esas historias terroríficas. Sus ojos, del color de la tierra rica después de la lluvia de primavera, la miraban con una expresión que no había visto antes en el rostro de ningún ser humano. No había burla cruel como en los ojos de los niños del pueblo,
ni desprecio frío como en las miradas de los adultos, ni lástima condescendiente como en los gestos de quienes se consideraban cristianos caritativos. Solo había interés genuino, respeto y algo más profundo que no sabía cómo nombrar. «No tengas miedo, hermana pequeña», dijo el hombre en un español entrecortado pero claro, cada palabra pronunciada con el cuidado de alguien que ha aprendido un idioma extranjero por necesidad de supervivencia. Su voz era profunda como el rumor del viento entre los cañones, melodiosa como el canto de los grillos en las noches de verano, y llevaba una autoridad natural que venía no de la arrogancia, sino de la confianza en sí mismo. «Solo vengo por agua para mi caballo. El arroyo es de todos los seres vivientes, ¿no es así?» Esperanza asintió nerviosamente, sin saber qué hacer con las manos que temblaban ligeramente mientras sostenía una camisa empapada. Todas las historias que había escuchado sobre los encuentros con indios terminaban en tragedia, pero algo en la presencia de este hombre la tranquilizaba de una manera extraña e inexplicable. Había una calidad en su postura, en la forma en que se movía, que hablaba de fuerza contenida pero nunca de agresión gratuita. Era como estar cerca de un animal salvaje poderoso que había elegido mostrar su lado gentil. Continuó lavando la ropa, pero podía sentir su mirada sobre ella, no invasiva ni incómoda, sino curiosamente respetuosa, como si estuviera viendo algo en ella que nadie más había notado jamás. Era una sensación completamente nueva y desconcertante. Águila Vigilante se acercó lentamente al agua y llenó su cantimplora de cuero decorada con símbolos sagrados que representaban las 4 direcciones y los espíritus guardianes de su familia, pero sus ojos regresaban constantemente a la niña que trabajaba con tanta diligencia y cuidado. Durante sus 3 días de observación del asentamiento, había notado muchas cosas: las defensas débiles, los horarios de las patrullas, los puntos vulnerables que podrían ser explotados en caso de conflicto. Pero también había notado cómo trataban a esta niña. Había visto las lágrimas que derramaba cuando creía estar completamente sola. Había sido testigo de la crueldad casual de su propia gente. En su cultura lakota, una persona que mostraba tanta dedicación al trabajo, tanta paciencia ante la adversidad y tanta dignidad en el sufrimiento era considerada de gran valor espiritual. Los ancianos de su tribu habían enseñado que el Gran Espíritu a menudo ocultaba sus mayores tesoros en los lugares donde la gente común no pensaba buscar. «Trabajas muy duro, como las mujeres más respetadas de mi pueblo», comentó, sentándose en una roca lisa cercana a la orilla, manteniendo una distancia respetuosa que no amenazara a la niña, pero que le permitiera continuar la conversación. «Mis abuelas decían que las manos que trabajan con amor y dedicación son bendecidas por los espíritus». Esperanza lo miró de reojo, sorprendida no solo por el cumplido, sino por la gentileza genuina en su voz. Era la primera vez en años que alguien comentaba sobre su trabajo en términos positivos. «Tengo que hacerlo», murmuró, su voz apenas audible sobre el murmullo constante del agua. «Mi tía Remedios dice que debo ganarme el techo que tengo sobre mi cabeza y la comida que llega a mi boca. Dice que las niñas como yo no pueden permitirse ser perezosas». Águila Vigilante observó las manos pequeñas y enrojecidas de la niña, agrietadas por el trabajo constante y el agua fría, cómo se movían con precisión y cuidado a pesar del cansancio evidente que marcaba cada uno de sus movimientos. Vio la forma en que sus hombros se curvaban ligeramente hacia adelante, como si llevara un peso invisible que nadie más podía ver, y la manera en que evitaba el contacto visual directo, como si hubiera aprendido que mirar a las personas de frente solo traía dolor. «En mi tribu», dijo lentamente, buscando las palabras correctas en español mientras observaba las expresiones que cruzaban el rostro de la niña como nubes pasando por el cielo. «Creemos que el Gran Espíritu da a cada persona un tipo diferente de belleza. Algunos la tienen en la cara que mira al mundo, otros en el corazón que late con bondad, otros en las manos que crean cosas hermosas, otros en el espíritu que se niega a quebrantarse sin importar cuántas tormentas enfrente». Esperanza dejó de lavar por un momento, las manos inmóviles en el agua fría, mientras procesaba las palabras del guerrero.
Nadie le había hablado jamás de belleza en relación a ella, excepto su madre, cuyas palabras habían comenzado a parecer más como el amor ciego de una madre que como la verdad objetiva del mundo. Pero este extraño, este enemigo supuesto de su pueblo, hablaba de belleza como si fuera algo real y tangible que él podía ver en ella. Tú, continuó Águila Vigilante, y su voz se volvió más suave, más cálida, cargada de una convicción que era imposible fingir. Tienes la belleza que más valoramos en mi pueblo, la belleza del espíritu que no se rinde aunque el mundo entero parezca estar en su contra, del corazón que sigue siendo bondadoso aunque otros sean crueles, de la dignidad que no puede ser robada por palabras hirientes o miradas despectivas. Las palabras cayeron sobre Esperanza, como lluvia tibia sobre tierra seca y agrietada, filtrándose profundamente en lugares de su alma que habían estado sedientos durante tanto tiempo que había olvidado que la sed existía. Sintió que algo se removía en su pecho, algo que había estado dormido o muerto durante mucho tiempo, como una semilla que ha esperado años bajo la tierra hasta que finalmente llegan las condiciones perfectas para germinar. ¿De verdad piensas eso?, preguntó con voz apenas audible, tan baja que las palabras casi se perdieron en el sonido del agua corriente. ¿O solo dices palabras bonitas porque sientes lástima por la niña gorda que todos rechazan? Águila Vigilante se puso de pie lentamente y caminó hasta el borde mismo del arroyo, manteniendo la distancia respetuosa pero acercándose lo suficiente para que ella pudiera ver la sinceridad absoluta en sus ojos. En mi lengua, decimos Weiste Lila, eres muy hermosa. Pero no hablo de tu cara o tu cuerpo, que son solo la casa donde vive tu espíritu. Hablo de tu alma, que brilla como el fuego sagrado en la noche más oscura, que ilumina todo lo que toca con una luz que no se puede apagar. Por primera vez en años, desde la muerte de su madre, Esperanza sintió que alguien la veía realmente, completamente, no como la niña gorda y rechazada que era una carga para su familia, sino como un ser humano completo y valioso, digno de respeto y admiración. Las lágrimas brotaron de sus ojos como manantiales que habían estado bloqueados durante demasiado tiempo, pero esta vez no eran de dolor, sino de algo que no sabía cómo nombrar: alivio, gratitud, esperanza, la sensación embriagadora de ser vista y valorada por primera vez en su vida consciente. ¿Por qué me dices esto?, preguntó, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano áspera por el trabajo. ¿Por qué un guerrero de tu pueblo le diría palabras tan bondadosas a una niña mexicana que ni siquiera conoces? Porque es verdad, respondió simplemente Águila Vigilante, con la sencillez de alguien que no conoce la mentira ni la manipulación, y porque todos los seres vivientes merecen escuchar la verdad sobre sí mismos al menos una vez en su vida. Mi abuela decía que cuando vemos belleza verdadera en el mundo, es nuestro deber sagrado reconocerla, nombrarla, honrarla. De lo contrario, nos convertimos en cómplices de la ceguera que hace que el mundo sea menos hermoso. Se quedaron en silencio durante un rato que se extendió como miel dorada, con solo el murmullo melodioso del agua, el canto optimista de los pájaros y el susurro suave del viento entre las hojas de los árboles, llenando el espacio sagrado entre ellos. Esperanza continuó lavando la ropa, pero ahora sus movimientos tenían una gracia diferente, como si las palabras del guerrero Lakota hubieran encendido una luz interior que iluminaba todo lo que tocaba, transformando el trabajo tedioso en algo parecido a una danza. «Yo soy Águila Vigilante», dijo finalmente, después de que el silencio hubiera hecho su trabajo de crear un puente invisible entre dos mundos que se suponía debían ser enemigos. «Vengo de la tribu Lakota, que vive más allá de las colinas negras, donde el búfalo corre libre y los espíritus de nuestros antepasados susurran consejos en el viento». «Esperanza», murmuró ella, y por primera vez en años su nombre sonó como algo hermoso en sus propios oídos. «Esperanza Morales». «Esperanza», repitió él, saboreando cada sílaba como si fuera miel sagrada. «Un nombre poderoso. Significa lo mismo en nuestros idiomas diferentes, pero en nuestros corazones iguales. Wope, la esperanza que mantiene vivo el corazón cuando todo lo demás ha muerto.
la luz que brilla en la oscuridad más profunda. Cuando Esperanza terminó con la última prenda de ropa y se preparaba para regresar al pueblo, cargando el cesto pesado sobre su cadera, con un movimiento que había perfeccionado a través de años de práctica, Águila Vigilante se acercó un poco más, lo suficiente para que sus palabras llegaran claramente a sus oídos. «Esperanza», dijo, y algo en su tono la hizo detenerse y volverse hacia él completamente. «Quiero que sepas algo importante, algo que mis abuelos me enseñaron y que ahora comparto contigo. En mi pueblo, cuando vemos a alguien con verdadera belleza interior, creemos que el Gran Espíritu tiene planes especiales para esa persona. Tú tienes un destino importante esperándote, más grande de lo que puedes imaginar ahora. Las pruebas que has enfrentado no son castigos, sino preparación para algo grandioso que está por venir». Mientras regresaba al pueblo con el corazón latiendo de una manera completamente nueva, con un ritmo que hablaba de posibilidades en lugar de limitaciones, Esperanza no podía saber que las palabras de Águila Vigilante habían plantado una semilla que crecería hasta convertirse en algo mucho más grande y poderoso de lo que cualquiera de los dos podía imaginar en ese momento mágico junto al arroyo. Y tampoco sabía que este encuentro aparentemente casual había sido observado por ojos hostiles desde las colinas circundantes. Ojos que pertenecían a María Santos, la chismosa del pueblo que había venido al arroyo a buscar hierbas medicinales y que ya estaba planeando convertir este momento de belleza y conexión humana en una tragedia que sacudiría ambos mundos hasta sus cimientos. El sol apenas había asomado sus primeros rayos dorados por el horizonte cuando los gritos desgarraron el silencio matutino de Deadwood Creek como cuchillos atravesando seda. Esperanza despertó sobresaltada en su pequeño catre de madera, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado que lucha desesperadamente por escapar. Afuera, voces masculinas rugían órdenes mientras el sonido estruendoso de cascos de caballos galopando llenaba el aire con una urgencia terrible que hablaba de muerte y desesperación. «Los indios han atacado la caravana de suministros», rugía la voz ronca de Sheriff Tom Bradley, un hombre duro cuyo rostro curtido por años de mantener la ley en territorio hostil mostraba las cicatrices de incontables enfrentamientos con bandidos, indios y la naturaleza implacable de la frontera. Su voz tenía la autoridad de alguien que había visto demasiada muerte para sorprenderse, pero la urgencia que la teñía ahora revelaba que esto era diferente, peor que los ataques usuales. 3 hombres buenos muertos y las provisiones de todo el mes robadas. Esta vez los salvajes han ido demasiado lejos. Esperanza se vistió rápidamente con manos temblorosas, poniéndose el mismo vestido gris gastado que había heredado de su madre, y salió corriendo de la casa. El pueblo entero había despertado ante la conmoción como una colmena perturbada. Hombres armados con rifles oxidados, pistolas heredadas de padres muertos en guerras anteriores y cuchillos que habían visto demasiada sangre, se agrupaban en la plaza central como lobos preparándose para la caza. Sus rostros endurecidos por la furia, el miedo y la sed de venganza que corría por sus venas como alcohol envenenado. Las mujeres se asomaban desde sus puertas con los ojos hinchados de lágrimas, algunas sollozando abiertamente por los maridos, hermanos e hijos que podrían no regresar de la venganza que se estaba gestando, otras con expresiones de terror grabadas en las líneas profundas que la vida fronteriza había tallado prematuramente en sus caras. Los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres, con los ojos grandes y asustados de quienes han aprendido demasiado temprano que el mundo es un lugar peligroso donde la muerte puede llegar sin aviso. «Fue una emboscada perfectamente planeada», gritaba Juan Méndez, uno de los 3 supervivientes de la caravana, con sangre seca manchando su camisa rasgada como una acusación silenciosa. Su mano derecha colgaba inútil a su lado, vendada toscamente con tiras de tela que ya mostraban manchas rojas donde la sangre se filtraba. Nos esperaban en el Cañón del Águila como si supieran exactamente cuándo íbamos a pasar. Sabían nuestros horarios, nuestras rutas, todo. Esperanza sintió que la sangre se le helaba en las venas como hielo formándose en un lago en invierno.
El cañón del Águila estaba muy cerca del arroyo Piedra Blanca, donde había conocido a Águila Vigilante solo 3 días antes. Una horrible sospecha comenzó a formarse en su mente como una tormenta oscura en el horizonte, pero la alejó rápidamente, negándose a creer que las palabras hermosas que había escuchado junto al agua pudieran estar conectadas con esta tragedia sangrienta. Sheriff Bradley, un hombre corpulento con bigote gris y ojos como pedernal que había visto demasiadas tragedias para mostrar compasión fácilmente, se subió a una caja de madera para dirigirse a la multitud que crecía como una masa hambrienta de justicia. «Escuchen bien todos ustedes», bramó, su voz cortando el murmullo ansioso de la gente como un hacha partiendo leña. «Durante los últimos 3 días, algunos de ustedes han reportado haber visto señales de humo en las colinas orientales. Ayer por la mañana, María Santos vio a un indio rondando cerca del arroyo donde las mujeres lavan la ropa. Y ahora esto, no pueden ser coincidencias». Las miradas se volvieron hacia Esperanza como dagas envenenadas buscando un blanco. Su corazón se detuvo completamente cuando María Santos, una mujer chismosa de mediana edad, cuya lengua viperina había destruido más reputaciones que una plaga de langostas destruye cosechas, la señaló directamente con un dedo acusador que temblaba de indignación teatral. «Yo la vi», exclamó María con voz estridente, que cortaba el aire matutino como el chillido de una banshee. «Vi a la niña Morales hablando tranquilamente con un indio junto al arroyo. Lo vi con mis propios ojos. Estaban conversando como viejos amigos, riéndose juntos mientras planeaban el ataque contra nuestros hombres». El silencio que siguió fue más ensordecedor que los gritos más fuertes. Esperanza sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor, como una casa de naipes en una tormenta, mientras decenas de pares de ojos la miraban con acusación, horror y una sed de sangre que buscaba desesperadamente un chivo expiatorio. Su tía Remedios palideció como si hubiera visto el fantasma de todos sus antepasados muertos, levantándose para maldecir a su familia. «¿Es cierto eso, niña?». La voz del sheriff era baja y peligrosa, como el siseo de una serpiente de cascabel a punto de atacar. Cada palabra goteaba con amenaza, y una autoridad que no toleraría mentiras ni evasivas. Esperanza abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Su garganta se había cerrado como si manos invisibles la estrangularan. ¿Cómo podía explicar lo que había pasado realmente? ¿Cómo podía hacer que entendieran que Águila Vigilante no era el monstruo sanguinario que ellos imaginaban, sino un hombre que le había dado las únicas palabras bondadosas que había escuchado en años? «Contesta ahora mismo», rugió Miguel Hernández, el mismo muchacho de 15 años que la había humillado días antes, ahora con un rifle en las manos y fuego en los ojos. «¿Le dijiste al salvaje cuándo y por dónde pasaría la caravana? ¿Cuántos de nuestros hermanos murieron por tu traición?» «No», gritó finalmente Esperanza, encontrando su voz en lo más profundo de su desesperación. «No sabía nada sobre ninguna caravana. Solo estaba lavando ropa cuando él apareció y él solo». «¿Y él qué?». La voz de Sheriff Bradley cortó como un látigo empapado en sal, interrumpiendo sus palabras tambaleantes. Él solo me dijo que...». Esperanza se detuvo, las palabras muriendo en su garganta. ¿Cómo podía contarles que un guerrero Lakota le había dicho que era hermosa? ¿Cómo podía hacerles entender que por primera vez en su vida alguien la había visto como algo más que una carga, que por un momento mágico había sentido que valía algo en este mundo cruel? «Lo sabía», gritó Remedios desde la multitud, la traición y la vergüenza llenando su voz como veneno. Sus ojos mostraban una mezcla de horror y resignación, como si hubiera estado esperando este momento terrible toda su vida. «Sabía que esta niña maldita me traería desgracia. Primero su peso que nos cuesta más comida, luego su pereza que nos quita trabajo, y ahora esto. Es una maldición sobre nuestra familia. Es una traidora a su propia sangre», aulló alguien desde la multitud, una voz anónima cargada de odio. «Se vendió a los salvajes por promesas vacías. Por su culpa están muertos 3 hombres buenos», gritó otro, y la multitud comenzó a rugir su acuerdo como una bestia de muchas cabezas sediento de sangre. «Padres de familia que no volverán a abrazar a sus hijos». La turba se estaba volviendo peligrosa
con la velocidad de un incendio en pasto seco. Esperanza podía ver la sed de sangre creciendo en sus ojos como una enfermedad contagiosa, la necesidad desesperada de culpar a alguien, a cualquiera, por la tragedia que había golpeado su pequeña comunidad como un puño cerrado. Y ella, la niña gorda y rechazada que siempre había sido diferente, era el blanco perfecto para toda su frustración y dolor. Las voces se alzaban cada vez más fuertes, más amenazantes. «Que pague por la sangre derramada. No podemos dejar que los traidores vivan entre nosotros. Es una espía de los salvajes. Hay que hacer justicia ahora mismo». Sheriff Bradley levantó la mano callosa para silenciar a la multitud, pero sus ojos mostraban una frialdad que prometía poco mejor que la justicia de la turba. «La niña será interrogada apropiadamente en la cárcel», declaró con una voz que no admitía discusión. «Pero primero, vamos a enviar un mensaje claro a esos salvajes que se atrevieron a atacarnos en nuestro propio territorio». «¿Qué tipo de mensaje, sheriff?», preguntó Rodrigo Vázquez, un minero curtido cuyas manos estaban manchadas permanentemente con polvo de oro y sangre de peleas en cantinas. Los ojos del sheriff brillaron con una luz fría y cruel que prometía dolor para alguien. El tipo de mensaje que entienden estos animales, el lenguaje de la fuerza y la venganza. «Juan, tú y tus hombres tomen provisiones para 5 días. Vamos a encontrar ese campamento indio y vamos a hacerles pagar cada gota de sangre derramada con ríos de la suya». «Sí», rugió la multitud, sediento de venganza como vampiros hambrientos. «Muerte a los salvajes. Que aprendan a no meterse con nosotros, ojo por ojo». Esperanza sintió que las piernas le fallaban como ramas quebradas bajo el peso de la horrible realización de lo que había desencadenado sin quererlo. La comprensión la golpeó como un puño en el estómago, por su encuentro inocente con Águila Vigilante, por esas palabras hermosas que había atesorado en su corazón como gemas preciosas. Ahora fluiría más sangre sobre la tierra sedienta. Y lo peor de todo era que sabía con terrible certeza basada en historias que había escuchado toda su vida, que su pueblo no haría distinciones entre guerreros y niños, entre culpables e inocentes, entre hombres y mujeres. «Por favor», susurró, pero su voz se perdió completamente en los gritos de guerra de los hombres que se preparaban para una masacre que ella había causado inadvertidamente. «Por favor, él no hizo nada malo, solo fue bondadoso conmigo». Nadie la escuchó. Nadie quería escucharla. Mientras la turba se dispersaba para hacer los preparativos sangrientos, Esperanza se quedó sola en la plaza excepto por su tía Remedios, que la miraba con una mezcla de disgusto, desesperación y algo que podría haber sido lástima si hubiera lugar para emociones tan suaves en un mundo tan duro. «Recoge todas tus cosas ahora mismo», dijo Remedios con voz fría como el hielo de invierno. «Después de esto, no puedes quedarte aquí ni un día más. Cuando los hombres regresen de su expedición de venganza, querrán más justicia, y no puedo protegerte, ni siquiera puedo protegerme a mí misma de la vergüenza que has traído sobre nuestra familia. Tía, por favor, tienes que creerme», suplicó Esperanza, las lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de desesperación. «Yo no sabía nada sobre la caravana. El indio solo me dijo palabras bondadosas. No hice nada malo». «Da igual lo que hicieras o no hicieras», respondió Remedios, con la dureza de alguien que ha aprendido que la supervivencia es más importante que la justicia. «Lo que importa es lo que la gente cree, y ya han decidido que eres culpable. En un lugar como este, la percepción es la única verdad que cuenta». Esa noche, mientras los hombres del pueblo afilaban sus cuchillos, limpiaban sus armas y se preparaban para cabalgar al amanecer hacia una guerra que ella había causado sin quererlo, Esperanza tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre y la llevaría por un camino que no podía imaginar. No podía quedarse en el pueblo y esperar a que la turba regresara sediento de más sangre para satisfacer su apetito de venganza. No podía vivir el resto de su vida sabiendo que su silencio había permitido una masacre de inocentes, y no podía enfrentar la mirada de odio en los ojos de la gente que había conocido toda su vida, gente que ahora la veía como algo menos que humano. Tenía que encontrar a Águila Vigilante
antes de que fuera demasiado tarde. Tenía que advertirle del peligro que se acercaba como una tormenta de muerte. Y quizás, solo quizás, podría encontrar una manera de detener la espiral de violencia que se avecinaba como una avalancha imparable. Mientras empacaba sus pocas pertenencias en un pequeño saco de tela, un vestido extra, el rosario de su madre, una foto borrosa de sus padres en su día de boda y un trozo de pan duro que sería toda su comida por días. Esperanza no sabía que su decisión de huir del pueblo esa noche la llevaría directo al corazón de un conflicto que pondría a prueba no solo su valor personal, sino su capacidad de convertirse en el puente entre dos mundos que parecían destinados a destruirse mutuamente en un baño de sangre que mancharía la tierra durante generaciones. Las estrellas brillaban como testigos silenciosos cuando salió de la casa que ya no era su hogar, llevando consigo solo su determinación y la esperanza frágil de que no fuera demasiado tarde para evitar una tragedia que resonaría a través de los años como un grito de dolor en la memoria colectiva de ambos pueblos. La luna llena iluminaba las grandes llanuras como una lámpara celestial forjada en plata pura, proyectando sombras plateadas y etéreas sobre la hierba alta que se mecía suavemente con el viento nocturno como un océano verde susurrando secretos antiguos. Esperanza había caminado durante horas que se sentían como días enteros, siguiendo el curso serpenteante del arroyo hacia las colinas oscuras donde su instinto le decía que podría encontrar el campamento Lakota antes de que fuera demasiado tarde para advertirles del peligro mortal que se acercaba con la velocidad del rayo. Sus pies, acostumbrados únicamente a las superficies duras y predecibles del pueblo, se lastimaban con cada piedra afilada y cada raíz retorcida del terreno salvaje, pero el dolor físico que atravesaba sus suelas como cuchillos no era nada comparado con la angustia que la consumía por dentro como fuego devorador. Cada paso la alejaba más del único hogar que había conocido en sus 13 años de vida, pero también la acercaba a una verdad que había estado evitando con la desesperación de alguien que se niega a mirar un abismo. Era una fugitiva ahora, rechazada y perseguida por su propio pueblo como un animal peligroso, buscada por hombres que no dudarían ni un segundo en matarla si la encontraban. Su única esperanza residía en encontrar a Águila Vigilante antes de que los hombres de Deadwood Creek encontraran a su tribu y desataran el infierno sobre gente que podría ser completamente inocente de los crímenes de los que los acusaban. El pensamiento de niños lakotas muriendo por algo que ella había causado inadvertidamente la llenaba de una náusea que amenazaba con doblarla por la mitad. El sonido hipnótico de tambores lejanos la guió a través de la oscuridad como un faro espiritual. Ritmos ancestrales que parecían latir en perfecta sincronía con su corazón acelerado, llevando mensajes en un idioma que no entendía con su mente, pero que sentía en la médula de sus huesos, en algún lugar profundo donde todas las culturas se conectan a través de la experiencia humana universal del dolor, la esperanza y la búsqueda de significado. Cuando finalmente vio las luces del campamento Lakota brillando como estrellas caídas en una pequeña hondonada protegida entre las colinas que se alzaban como gigantes dormidos, Esperanza se detuvo en seco, paralizada por un miedo que era parte terror racional y parte reverencia ante lo desconocido. ¿Qué estaba haciendo exactamente? Era una niña mexicana de 13 años, adentrándose completamente sola en territorio indio hostil para advertir a un guerrero que apenas conocía sobre un peligro que ella misma había causado. La locura absoluta de su decisión la golpeó como una bofetada fría de viento invernal, pero cuando pensó en los hombres de su pueblo cabalgando hacia la matanza al amanecer con los ojos encendidos de sed de venganza, supo que no tenía otra opción moral que seguir adelante. Se acercó lentamente al perímetro del campamento, donde los tipis se alzaban como fantasmas cónicos bajo la luz lunar, decorados con pinturas que contaban historias de batallas, visiones y espíritus guardianes. Perros guardianes con ojos brillantes comenzaron a ladrar con fuerza, alertando a los centinelas de la presencia de un extraño, sus voces cortando el aire nocturno como alarmas primitivas pero efectivas.
En segundos que se sintieron como eternidades, se vio rodeada por guerreros lakotas que emergieron de las sombras como espíritus de la noche, materializándose del reino de los sueños. Sus arcos estaban tensos como resortes mortales, sus lanzas apuntando directamente a su corazón, con la precisión de cazadores experimentados, y sus rostros pintados para la guerra mostraban una fiereza que hablaba de generaciones de lucha por la supervivencia. «No me hagan daño, por favor», gritó en español, levantando las manos temblorosas hacia el cielo estrellado en un gesto universal de rendición. «Busco a Águila Vigilante. Tengo que advertirle sobre algo terrible que va a pasar». Los guerreros intercambiaron miradas confusas, hablando rápidamente en lakota con voces que sonaban como el viento entre las rocas. Una niña mexicana, completamente sola en la noche peligrosa, mencionando el nombre de uno de sus hermanos de guerra más respetados. Era algo sin precedentes en su experiencia colectiva. Uno de ellos, un hombre mayor con cicatrices de batalla cruzando su rostro como un mapa de dolor y supervivencia, se adelantó con la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones difíciles. «¿Quién eres, niña de pueblo enemigo?», preguntó en un español vacilante pero comprensible, cada palabra pronunciada cuidadosamente. «¿Por qué buscas a nuestro hermano guerrero en la oscuridad de la noche? ¿Vienes a traernos engaños y muerte?». Antes de que Esperanza pudiera responder, antes de que pudiera encontrar las palabras para explicar lo inexplicable, una voz familiar y profunda cortó la tensión del momento como una flecha certera atravesando el aire. Esperanza, Águila Vigilante, emergió de entre las sombras danzantes del campamento como una aparición, su rostro mostrando una mezcla compleja de sorpresa genuina, preocupación profunda y algo más profundo e indefinible que ella no podía interpretar completamente. Llevaba pintura de guerra fresca en las mejillas, líneas rojas como sangre y negras como la noche que le daban un aspecto feroz y sobrenatural. Pero sus ojos seguían siendo exactamente los mismos que la habían visto con bondad y comprensión junto al arroyo. Profundos, sabios, llenos de una humanidad que trascendía las barreras superficiales de raza y cultura. «Águila Vigilante», jadeó Esperanza, las palabras saliendo de ella como agua de una represa que se rompe bajo demasiada presión. «Los hombres de mi pueblo vienen hacia aquí con armas y odio en sus corazones. Al amanecer, tal vez antes, atacaron una caravana de suministros y murieron 3 hombres, y todos piensan que tu tribu... Respira, pequeña hermana», dijo Águila Vigilante, con la paciencia de alguien acostumbrado a calmar caballos asustados y espíritus turbados, acercándose lentamente para no asustarla más. «Tienes tiempo. Cuéntame todo lo que pasó, desde el principio». Mientras Esperanza relataba los eventos terribles del día, con una voz que se quebraba ocasionalmente por la emoción, vio como el rostro de Águila Vigilante se ensombrecía progresivamente, como nubes de tormenta, acumulándose en el horizonte. Los otros guerreros escuchaban en silencio respetuoso, sus expresiones volviéndose cada vez más graves conforme comprendían la magnitud de la crisis que se acercaba como una avalancha. «No fuimos nosotros quienes atacamos a tu gente», dijo finalmente Águila Vigilante, su voz pesada con la frustración profunda de ser acusado injustamente de crímenes que no había cometido. «Mi tribu no ha atacado caravanas de ningún tipo en muchas lunas. Estamos en época sagrada de caza de otoño, preparándonos para el largo invierno que se acerca, reuniendo comida y pieles para mantener vivos a nuestros ancianos y niños». «Entonces, ¿quién fue?», preguntó Esperanza, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta. Águila Vigilante intercambió una mirada significativa cargada de conocimiento amargo con el guerrero mayor, cuyas cicatrices hablaban de muchas batallas contra enemigos que no siempre habían sido justos. «Cuervos de hierro», murmuró con disgusto, como si el nombre mismo fuera una maldición. «La banda renegada del lobo sangriento. Han estado atacando asentamientos de todo tipo, mexicanos, estadounidenses, incluso otros nativos, y deliberadamente culpando a las tribus pacíficas para sembrar el caos y la guerra. El guerrero mayor, que resultó ser Toro Sentado Firme,
El jefe respetado de la tribu y un hombre cuya sabiduría era legendaria, incluso entre tribus enemigas, se acercó a Esperanza con una expresión de respeto profundo que la sorprendió hasta la médula. «Niña valiente de corazón de guerrera», dijo en su español cuidadoso pero sincero, cada palabra pesada con honor genuino. «Has arriesgado tu propia vida para advertir a extraños que se supone deben ser tus enemigos. Esto muestra un corazón de verdadera guerrera, más valiente que muchos hombres que se jactan de su fuerza». «Pero ya es demasiado tarde», murmuró Águila Vigilante con voz sombría, mirando hacia el horizonte oriental, donde las primeras luces mortecinas del alba comenzaban a teñir el cielo con colores que parecían de sangre. «Tus hombres vienen por sangre y venganza. En su dolor y furia, no escucharán explicaciones racionales ni verán evidencia que contradiga sus creencias. Entonces nos prepararemos para defendernos», declaró Toro sentado firme, pero su voz sonaba infinitamente cansada, como la de alguien que había luchado demasiadas guerras y había visto demasiada muerte innecesaria. «Despertaremos a nuestros guerreros y...» «¡No!», gritó Esperanza de repente, sorprendiendo a todos los presentes, incluso a ella misma, con la fuerza y determinación que brotó de su voz como un geyser. «Tiene que haber otra manera. No puede ser que la sangre sea siempre la única respuesta a los malentendidos». Águila Vigilante la miró con una intensidad que la hizo estremecerse hasta los huesos, como si estuviera viendo directamente en su alma. «¿Qué propones exactamente, pequeña hermana? ¿Cómo detenemos una guerra que ya está en marcha?» Esperanza cerró los ojos, pensando desesperadamente mientras las palabras de Águila Vigilante junto al arroyo resonaban en su memoria como campanas sagradas. «El Gran Espíritu tiene planes especiales para ti. Tienes un destino importante». ¿Era esto? ¿Era este el momento terrible y grandioso para el que había nacido? «Me pondré entre ustedes», dijo finalmente, su voz ganando fuerza y convicción con cada palabra que pronunciaba. «Hablaré con los hombres de mi pueblo cara a cara. Les diré la verdad sobre quién atacó realmente la caravana. Si hay alguna justicia en sus corazones, algún respeto por la verdad, me escucharán. Te matarán sin dudarlo», dijo Águila Vigilante con la simplicidad brutal de alguien que conoce demasiado bien la naturaleza humana en tiempos de guerra. «Quizás», admitió Esperanza con una calma que no sabía que poseía, «pero también es posible que me escuchen. Algunos de esos hombres conocieron a mi madre y la respetaron. Algunos me vieron crecer desde que era pequeña. Si hay una pequeña posibilidad, por minúscula que sea, de evitar más muerte y dolor, tengo que intentarlo. No puedo vivir sabiendo que no traté de detener una masacre». El silencio que siguió fue profundo, como un pozo sagrado. Los guerreros se miraron entre sí, comunicándose en el lenguaje silencioso de hombres que han luchado juntos y confiado sus vidas los unos a los otros. Finalmente, Toro sentado firme habló con la solemnidad de alguien que pronuncia profecías. «En mi visión de juventud, cuando ayuné durante 4 días en la montaña sagrada», dijo lentamente, cada palabra cargada de peso espiritual, «el Gran Espíritu me mostró que un día vendría un tiempo cuando un puente de carne y hueso uniría a nuestros pueblos enemigos para evitar una gran tragedia. Siempre pensé que sería un guerrero poderoso con muchas victorias». Miró a Esperanza con ojos nuevos, llenos de reconocimiento y asombro. «Pero quizás el Gran Espíritu eligió algo mucho más poderoso, una niña valiente, con un corazón más grande que las montañas. Cuando el sol salió completamente, pintando las llanuras infinitas de oro brillante y carmesí como sangre y esperanza mezcladas, 2 grupos armados se enfrentaron en el valle amplio entre las colinas. Los hombres de Deadwood Creek, armados hasta los dientes con rifles, pistolas y sed de venganza, avanzaban en formación de batalla cuando se detuvieron en shock absoluto al ver una figura imposible. Allí, parada sola en tierra de nadie como un milagro o una aparición, estaba una niña de 13 años con los brazos extendidos como un escudo humano entre ellos y el campamento Lakota, su vestido gris, ondeando en el viento matutino como una bandera de tregua. «¡Esperanza!», rugió Sheriff Bradley, su voz cargada de incredulidad y furia. «Apártate de ahí ahora mismo, maldita traidora». «No», gritó ella, su voz llevada por el viento matutino
con una fuerza que parecía venir de algún lugar más profundo que sus pulmones. No hasta que escuchen la verdad completa. Y mientras el sol ascendía lentamente en el cielo como testigo dorado, iluminando una escena que parecía imposible, pero que estaba ocurriendo ante los ojos de todos, Esperanza comenzó a hablar con una voz que resonaba con un poder que no sabía que poseía, el poder de la verdad hablada con valor absoluto. «Los Lakotas no atacaron nuestra caravana», gritó, sus palabras cortando el aire tenso como cuchillos de verdad pura. Fue la banda renegada del lobo sangriento, los cuervos de hierro que atacan a todos, mexicanos, americanos, incluso otros nativos, y culpan a las tribus pacíficas para sembrar la guerra. «Mentiras de una traidora», rugió Miguel Hernández, levantando su rifle con manos que temblaban de odio. «La espía protege a sus amigos salvajes». Pero Sheriff Bradley levantó la mano. Algo en la desesperación pura y la convicción absoluta de la voz de Esperanza, deteniéndolo como si hubiera escuchado la voz de la verdad misma. «¿Cómo sabes eso con tanta certeza, niña? ¿Qué pruebas tienes?» «Porque ellos me lo dijeron». Esperanza señaló hacia el campamento Lakota, donde Águila Vigilante y su tribu esperaban en silencio tenso, sus armas preparadas, pero no amenazantes. «Esta tribu está en época sagrada de caza de otoño. No han atacado a nadie. Han estado preparándose para el invierno, reuniendo comida para sus familias». En ese momento crucial, como si el destino mismo hubiera orquestado la escena con la precisión de un maestro dramaturgo, una nueva nube de polvo apareció en el horizonte lejano. Pero esta vez no eran refuerzos de ninguno de los dos bandos enfrentados. Era una pequeña caravana de comerciantes que huía a toda velocidad, sus caballos espumando por la boca, y detrás de ellos, persiguiéndolos como lobos hambrientos sedientos de sangre, cabalgaba una banda de guerreros que claramente no eran lakotas. Los atacantes tenían la cabeza completamente rapada, excepto por un mechón central decorado con plumas negras de cuervo, sus rostros pintados con diseños de guerra que ningún lakota había usado jamás, símbolos de muerte y caos que hablaban de una filosofía completamente diferente. Lobo Sangriento lideraba la carga como una aparición del infierno, su grito de guerra desgarrando el aire matutino con una ferocidad que helaba la sangre. «¡Cuervos de hierro!», gritó Toro sentado firme, reconociendo inmediatamente a los verdaderos culpables con una mezcla de alivio y furia. «Los renegados que nos han estado culpando por sus crímenes». La revelación golpeó a los hombres de Deadwood Creek como un rayo divino. Sheriff Bradley bajó lentamente su arma, la comprensión y la vergüenza luchando en su rostro curtido por años de hacer justicia, pero también por años de prejuicios profundamente arraigados. «Niña», murmuró con voz ronca, «¿qué demonios has hecho? ¿Cómo supiste?» «Hice lo que tenía que hacer», respondió Esperanza, y por primera vez en su vida se sintió realmente hermosa, exactamente como Águila Vigilante le había dicho. No hermosa en el espejo, sino hermosa en su alma, hermosa en su propósito, hermosa en su valor. Sin necesidad de palabras, sin órdenes de superiores, sin negociaciones diplomáticas, algo milagroso sucedió. Los hombres de Deadwood Creek y los guerreros lakotas, que habían estado a segundos de masacrarse mutuamente, se unieron instintivamente en una causa común. Antiguos enemigos lucharon lado a lado contra el verdadero mal, protegiendo juntos a la caravana de comerciantes inocentes, de los renegados, que habían sembrado tanto odio y muerte. La batalla fue breve, pero intensa. Los cuervos de hierro, sorprendidos por la alianza inesperada y superados en número, lucharon con la desesperación de animales acorralados antes de huir hacia las montañas como sombras malditas, dejando atrás solo el eco de sus gritos de guerra y la evidencia clara de su culpabilidad. Cuando el polvo se asentó y el silencio regresó a las llanuras, dos pueblos que habían estado al borde de una guerra sangrienta se encontraron mirándose con ojos completamente nuevos. Y en el centro de todo, como el eje sobre el cual había girado este milagro, estaba una niña de 13 años que había encontrado su verdadero valor no en el espejo, sino en el momento en que eligió la paz sobre la venganza, la verdad sobre la conveniencia, el amor sobre el odio. Sheriff Bradley se acercó lentamente a Esperanza, quitándose el sombrero,
en un gesto de respeto que nunca había mostrado antes a ningún niño, mucho menos a la niña que había sido el blanco de las burlas de todo el pueblo. «Esperanza Morales», dijo solemnemente, su voz cargada de emoción genuina. «Esta comunidad entera te debe una disculpa profunda y una deuda que nunca podremos pagar completamente. Sin tu valor, habríamos cometido una injusticia terrible». Águila Vigilante se acercó también, caminando con la dignidad de un guerrero, pero con la apertura de un hombre que ha visto la bondad triunfar sobre el odio. Por primera vez en generaciones, representantes de dos pueblos enemigos se miraron a los ojos sin odio ni desconfianza. «Tu hija», dijo Águila Vigilante al sheriff en su español cuidadoso, «es exactamente lo que nuestros pueblos necesitaban, un puente verdadero entre mundos, construido no de madera o piedra, sino de valor puro y verdad». «No es mi hija», admitió Bradley con una humildad nueva, «pero después de lo que ha hecho hoy ojalá lo fuera. Sería un honor tener una hija tan valiente». En los días y semanas que siguieron, algo extraordinario comenzó a suceder. Esperanza se convirtió en la primera embajadora oficial entre Deadwood Creek y la tribu Lakota de Toro Sentado Firme. Lo que había comenzado como una tragedia potencial se transformó en el nacimiento de una alianza que benefició a ambos pueblos de maneras que nunca habían imaginado. Los dos pueblos establecieron un comercio pacífico y mutuamente beneficioso. Los Lakotas compartieron sus conocimientos profundos sobre medicina natural, técnicas de caza sostenible y navegación por las llanuras. Los mexicanos ofrecieron herramientas de metal, técnicas agrícolas y acceso a productos que venían de lugares lejanos a través de las rutas comerciales establecidas. Más importante aún, compartieron historias. Las abuelas Lakotas contaron leyendas ancestrales a los niños mexicanos, mientras que los ancianos del pueblo compartieron cuentos de tierras lejanas más allá del océano. Lentamente, el miedo y la desconfianza fueron reemplazados por curiosidad y respeto mutuo. La niña que una vez se había sentido como una carga para su propio pueblo, ahora caminaba con la cabeza en alto, sabiendo que había encontrado su propósito verdadero en la vida. Y cuando algunos en el pueblo todavía susurraban ocasionalmente sobre su peso o su apariencia, otros los callaban rápidamente recordándoles que Esperanza Morales había salvado más vidas con su valor puro que cualquier guerrero con su espada más afilada. Su tía Remedios, avergonzada por cómo había tratado a su sobrina, pidió perdón con lágrimas en los ojos. «No sabía», murmuró, «no sabía quién eras realmente». «Yo tampoco lo sabía», respondió Esperanza con una sonrisa que iluminaba su rostro redondo como el sol ilumina el amanecer. «Pero Águila Vigilante me ayudó a verlo». Los años pasaron como las estaciones, cada uno trayendo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para construir puentes en lugar de muros. Esperanza se convirtió en una mujer respetada que servía como intérprete, mediadora y constructora de paz entre docenas de tribus y asentamientos en una región que había conocido solo conflicto durante generaciones. Se casó eventualmente con un joven comerciante que la valoraba por su sabiduría y su bondad, y juntos tuvieron hijos que crecieron hablando tanto español como lakota, niños que nunca conocieron el odio racial porque habían nacido en un mundo donde su madre había demostrado que la comprensión era posible. Pero Esperanza siempre recordaría aquel día transformador junto al arroyo Piedra Blanca, cuando un guerrero lakota le dijo por primera vez que era hermosa, no por cómo se veía, sino por quién era en el fondo de su alma. Esas palabras habían plantado una semilla de esperanza que creció hasta convertirse en un árbol poderoso, bajo cuya sombra protectora dos pueblos encontraron la paz. Y en las noches silenciosas, cuando el viento susurraba entre las hierbas altas de las grandes llanuras, llevando los aromas de salvia y tierra húmeda, Esperanza a veces escuchaba la voz de su madre llevada por la brisa nocturna como una bendición. «Siempre supe que eras especial, mi niña hermosa. Siempre supe que cambiarías el mundo de maneras que nadie podía imaginar». Porque en el final había aprendido la lección más importante de todas. A veces, la verdadera belleza no se encuentra en el espejo que refleja solo la superficie,
sino en el momento sagrado en que elegimos ser el puente que une en lugar del muro que divide. Y a veces, las palabras más poderosas no son las que hieren y destruyen, sino las que sanan un corazón roto y le dan el valor para cambiar el destino de muchos. La historia de Esperanza Morales se contó durante generaciones en ambos pueblos, pasando de abuelos a nietos como un tesoro precioso. Se convirtió en leyenda, pero una leyenda basada en la verdad pura, que una niña de 13 años, rechazada por su propia gente, había tenido el valor de ponerse entre dos ejércitos y decir no a la guerra. Y en cada nueva generación, cuando surgían conflictos y las voces del odio amenazaban con ahogar las voces de la razón, alguien siempre recordaba la historia de la niña que detuvo una guerra con nada más que verdad, valor y un corazón lo suficientemente grande como para amar incluso a sus enemigos.